están? Mi nombre es Giorgio Piacenza, nos hallamos frente a la casa del señor Tulio Carrillo. Hoy día es el 25 de abril del año 2011, son las 10:30 de la mañana. El señor Tulio Carrillo nació en la ciudad de Fomento, en Cuba, hace 91 años. El señor Carrillo ha construido aquí pirámides. Esa es su segunda pirámide. La primera fue de estilo maya. La segunda pirámide, esta base de tetraedros, tiene una base tetraédrica, es una pirámide de 3 lados que representarían puntos de energía que él ha encontrado de manera geográfica en Norte, Centro y Sudamérica, a nivel de la superficie terrestre, a nivel de la atmósfera y a nivel más allá de la atmósfera espacial. Lo vamos a entrevistar para que nos deje un legado muy interesante de sus descubrimientos, que también tienen carácter científico y esotérico. En topografía nosotros estamos acostumbrados a trabajar primero el trabajo de campo y después, a continuación, entonces hacemos lo que se llama el trabajo de gabinete oficina relacionado con los cálculos y terminación del trabajo con el dibujo o el mapa correspondiente. Otras veces, en algunas ocasiones, hacemos el sentido contrario. Ya tenemos el mapa preparado y lo que vamos entonces al terreno a hacer el replanteo del trabajo anterior. Anteriormente ya habíamos trabajado en la parte del estudio, confirmaciones y demás sobre el trabajo que ya anteriormente yo les había comunicado. A partir de ahora vamos a pasar a la parte del replanteo, o sea, vamos a ir al terreno, a las proyecciones de la escalera de Jacob sobre la superficie de la Tierra, donde estas líneas energéticas se cortan formando lo que se llaman los centros de energía. El trabajo ahora, a partir de este momento, es llegar al lugar correspondiente y localizar el lugar por distintos métodos y entonces hacer las marcaciones. Hacemos las marcaciones con tubos de cobre. Estas marcaciones ya quedan fijas para un futuro. Empezamos ahora con el primero, va a ser el de Centroamérica y el Caribe, que lo localizamos en Costa Rica. Elegí este como primer trabajo porque este trabajo me llevó casi 3 años de labor para localizar el lugar y hacer el replanteo en 10 visitas que hice a Costa Rica. Las visitas eran de 2 a 3 semanas cada vez. Ahora imagínense cuánto tiempo más necesitaría yo para hacer el replanteo con total. Por eso entonces elegí solamente un centro de primer orden, uno de segundo y uno de tercero. También quiero replantear el primer triángulo que yo trabajé, que es el triángulo Pitágoras, el triángulo de Micaelelo, San Miguel Arcángel, que está formado por el extremo occidental de Cuba, La Fe, donde se me apareciera la Virgen, Fomento, el lugar de mi nacimiento, y Miami, el lugar donde nosotros estamos radicados. Este triángulo quiero replantear completamente. También quiero replantear el triángulo mayor, el que está fuera de la atmósfera terrestre en la estratosfera y que está relacionado con la fuerza que maneja la traslación de la Tierra. Ese ya tengo replanteado. Este punto de aquí en Miami es uno de los vértices, que el otro vértice ya fue replanteado en Puerto Rico. Queda el triángulo nada más, el de las Bermudas, que quiero replantearlo también. Queda pendiente también entonces Monte Shasta,
que fue el que yo elegí como el de segundo orden de la triangulación local que está relacionada con la fuerza de gravedad de la Tierra. Quiero también replantear el centro del tetraedro de los Hasper, que está en la cuenca del río Mississippi. Y con eso terminaría ya mi obra. Claro que si fuera yo a replantear todos los centros energéticos de primero, segundo y tercer orden, ¿cuánto necesitaría? Por lo menos 80 años más. Lo cual eso se lo dejo a otra persona que continúe mi trabajo. Vamos a empezar ahora con el replanteo que hice en Costa Rica. Aquí está mi trabajo durante casi 3 años para localizar el punto, y en 10 visitas, 9 visitas, porque la última fue ya por placer, 9 visitas que hice al centro. Yo, como siempre, se los voy a leer porque mi memoria algunas veces falla y entonces no quiero dejar ningún dato que pudiera ser importante. Comenzamos entonces por mi primer viaje a Costa Rica. Esto más bien es como un diario de todo el viaje, pero más bien lo relacionado que tiene que ver con mi misión. Comenzamos. Gracias, Señor. Todo ha sido maravilloso, mucho más a lo esperado. El lugar donde me encuentro alojado, habitación número 1 del Hotel Turrialtico en la ciudad de Turrialba, y construido a una altura tal que hay visibilidad en toda dirección. Me encuentro en la esquina oeste del hotel y diviso el Valle Turrialba y toda la ciudad. Mi habitación es una pecera, toda de cristal, y desde mi cama puedo contemplar todo el panorama norte, oeste y este. Las nubes vienen del este noroeste y golpean en el cristal. En la terraza que rodea toda la habitación siento las nubes golpeando la cara. Maravilloso. A las 1:30 sentí un temblor de tierra, un sismo, hacia el norte. Yo estimé que fue de unos 3,5 puntos el primero, y el segundo por debajo de los 3 puntos. Fue emocionante. El registro fue de 5,5 puntos. La ruptura de la cañería del agua caliente fue el único daño que tuvimos en el hotel. Ayer visité Katia, centro agronómico y climático, donde hace algún tiempo encontraron el cementerio de las aborígenes que habitaron y que se encuentra a 7 kilómetros de distancia. Una única tumba. No han seguido la exploración. Pude confirmar su perfecta orientación norte-sur. Tuve experiencias maravillosas sobre la flora, semillas que te cambian o alteran el paladar por varias horas. El sabor es solo dulce, aunque comas el chile más picante o caliente. En el recorrido tuve como compañía un matrimonio holandés muy joven. El guía Jorge hizo un trabajo estupendo en un recorrido de 3 horas a los lugares de mayor interés. Ayer hice contacto importante para la visita hoy a 3X. Jueves. Ya tenía cita en encontrarme en la parada del bus en San Matías. Estarían Evelyn y su pareja, pero el joven tuvo una emergencia en Cartago. Llegué en el bus a las 9:30 de la mañana. El lugar es una sola vía con casas algo espacial a ambos lados. Pasamos frente al cementerio, donde me causó asombro el ver solo algunas tumbas. ¿Es que el pueblo en este lugar no muere? Empezamos a ascender pasando por la escuela y llegando a casa de Evelyn. Antes visitamos la capilla de reciente construcción. Busqué alineamiento a pilón de azúcar para localizar la situación en el mapa, pero la aguja magnética no quiso funcionar. En casa de Evelyn, con una vista paradisíaca, me ofreció refresco de mora y panecillo de coco.
Me mostró fotos del centro ceremonial aborigen del Guayabo. Ella trabajó hace algún tiempo en este lugar. Me obsequió 2 fotos, un petroglifo y la escalinata con fondos al volcán Turrialba. Al cabo de media hora de descanso, iniciamos el ascenso a visitar los terrenos que posee su padre, uno sembrado de café y otro de culantro. Más arriba recorrimos el más elevado en una colina con una vista panorámica impresionante y a pocos metros de lo que fue el asiento del poblado de Pilón de Azúcar, desaparecido en un terremoto hace ya algunos años. La aguja magnética continuaba aún más desorientada. El regreso en descenso fue rápido. No pude hacer contacto con el señor, ya que se encontraba en unos funerales. Espero mañana resuelva algo relacionado con la propiedad. Mañana tengo en agenda la visita al parque, al parque del Guayabo. Jorge me servirá otra vez de guía. Viernes. Salimos para el Guayabo a las 8:30 de la mañana. Me sirvió de guía Jorge. Lo primero que pude apreciar fue un petroglifo con 2 caras. En una de las caras, una figura animal, cabeza de jaguar y cola de lagarto. Por la otra cara, un ser con las extremidades superiores con 3 dedos y la inferior con 5 dedos. ¿Acaso fueron arturianos los que civilizaron a los aborígenes de la zona? Seguimos ascendiendo y mosquitos comenzaron a molestar, pero rápidamente Jorge nos entrega hojas de un arbusto para frotarnos y resultó el mejor repelente. Al llegar al mirador, la energía se sentía muy fuerte, la vista impresionante, el montículo mayor, el acueducto funcionando perfectamente, el sistema alcantarillado y las calzadas de 7 metros de ancho. Observé el calendario con las marcaciones de los solsticios y equinoccios, orientaciones por las Pléyadas y marcaciones a Orión y a Sirio. Al meditar después, los testimonios coincidieron. Guardianes aborígenes usando taparrabos y lanzas en forma de flor de lis. Los peregrinos venidos de lugares tan distantes como Sudamérica y México hacían su entrada. Los hombres dejando sus sandalias y pertenencias en un montículo cuadrado a la derecha, las mujeres en el de la izquierda y subiendo a rendirle tributo al gran cacique en el montículo circular mayor. El sábado. La actividad de hoy no estaba en agenda. Fui invitado por don Marcial, dueño del Hotel Turrialtico, en que me encontraba hospedado, a una reunión de una agrupación ecológica que cumple aniversario. El lugar, propiedad de la agrupación, enclavada en la conjunción de 2 ríos, formando un triángulo más o menos equilátero. 3 esferas negras gigantescas dentro de la confluencia nombrada las 3 Marías. El área mide 2.000 metros cuadrados. La raíz cuadrada de 2 es el coeficiente de la zona energética. Una ceiba en lo alto y vértice norte corresponde a la alineación que los aborígenes del lugar marcaban su territorio o la proyección de líneas energéticas. Hice muy buenos contactos, escritores, poetas, ecólogos, todos protectores del medio ambiente. Se sembraron 8 árboles como recordatorio. Domingo. Hoy fuimos a misa y a las 9 de la mañana, celebrando el primer domingo de Adviento, el Padre habla de los colores de este día y su significado, el lila, morado y amarillo, colores que yo llevaba en la camisa de raya, única prenda de colores que llevé para el viaje. También habló de San Agustín, San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, todos santos varones de la Iglesia Católica y seguidores de las enseñanzas esenias. Al tomar la comunión, noté la satisfacción del Padre al presentarla. A continuación subimos al mirador de Alto Cerro, donde vive el dueño del hotel, el que en todo momento me ha acompañado en su auto. El día de elecciones fuimos al colegio de votaciones y al fin, desde ese lugar, pude observar al mismo tiempo los volcanes Irazú, Turrialba y el obelisco Pilón de Azúcar. Lunes. Temprano en la mañana salimos para Catie. Recibimos a Rigoberta Manchú y compartimos con ella en su recorrido por el jardín botánico. Ella se abrazó al primer árbol frondoso que encontró. Yo le comuniqué que algunas veces yo practicaba el balance de energía cósmica y terrenal a través del tercer ojo. Desde ese momento tuvimos una buena comunicación.
Ella repitió la importancia de canalización de energía. Hizo lo mismo en la conferencia en el aula magna donde se estaba llevando a efecto la graduación de ingenieros agrónomos. Al regreso nos acercamos a Pilón de Azúcar, obelisco al parecer natural con 3 ceibos en la cúspide y que se encuentra en el centro del valle del río Reventazón. Hicimos una breve meditación y regresando al hotel para preparar valijas para mi regreso a Miami al amanecer del día siguiente. Resultado: pude cumplir toda la agenda y sobró tiempo para eventos no programados como describí anteriormente. El clima es muy variable. Respiré a pulmón lleno, desapareciendo mis problemas respiratorios en las noches. Sentí mi cuerpo energetizado en todo momento. Presión y pulsaciones normales al ascenso de regiones montañosas. El trato fue excelente en todo momento. El pueblo sereno y relajado, acogedor cuando te comunicas con ellos. En lugares más reservados, un poco retraídos. A pesar del buen estado de salud, me comunicaron el gran porcentaje de enfermos con enfermedades terminales. Al parecer, la energía no está siendo bien canalizada. Debo volver rápidamente para estudiar profundamente esta situación. He planeado regresar para la próxima alineación extragaláctica. No recibí testimonios en el pueblo y alrededor de fenómenos paranormales como esperaba encontrar en un centro de primer orden. Solo el sismo de salutación el día de la llegada. Un búho que me despertaba cantando en las noches y picoteando en el cristal de mi cabecera. La fuerte energía que me mantuvo, el poco pelo que tengo erizado en todo momento y el estado de shock y desorientación típico en un lugar altamente energetizado. He estado estudiando Guayabo, historia antigua de Turrialba por Luis Hurtado de Mendoza. Al observar el dibujo sobre el petroglifo de la cuenca media del río Reventazón, observé las parejas de espirales cósmicas y terrestres. Son 3, así como las 18 caras de seres distribuidas alrededor y mirando hacia el centro. Desde fuera, siguiendo direcciones, cada una equivalente a cada línea energética, las espirales se encuentran al centro. En las ruinas del Guayabo, la calzada Casagra, de 1,5 kilómetros de extensión y dirección sureste a la Zoila, hacia el noroeste sale otra calzada en línea recta, la visual al volcán Turrialba y una tercera hacia el nordeste. En Miami tuve comunicación con Roberto Barahona, escritor y estudioso de la civilización Cabeca-Hueta, que habitó en las cuencas de los ríos Reventazón y Pacuare. Le comuniqué mi interés por el gran petroglifo en la cuenca media del río Reventazón, informándome la situación exacta del mismo en el poblado de Tucurrique y en un lugar accesible. Acordamos a mi regreso en el mes de febrero ir juntos a visitar el lugar. Tomando distancias en el mapa, Volcán Turrialba, Pilón de Azúcar entre Jequi y Tucurrique guardan la misma distancia de 27 kilómetros, formando los 3 vértices de un triángulo equilátero. Al observar en el petroglifo las espirales en el noroeste correspondiendo al volcán Turrialba, giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Las espirales en la zona nordeste giran hacia la derecha. De donde obtuvieron los aborígenes conocimientos de leyes de física y astronómica, en este caso las espirales indicadoras de fuerza centrífuga y centrípeta, dirección de las masas de aire hacia centros de baja presión o altas presiones formando ciclones y anticiclones. Observando el triángulo sagrado del libro de David K. Miller, información esotérica recibida recientemente, confirmo cómo funcionan las energías en el tetraedro. Haciendo coincidir ambos triángulos, la interpreto en la siguiente forma. El vértice en el volcán Turrialba, el de mayor elevación, corresponde a la Hermandad Blanca, parte regida por los grandes maestros ascendidos y donde están grabados de acuerdo al petroglifo de Tucurrique las espirales de energía terrena. Vértice noroeste del triángulo. Vértice sur. En el triángulo de Miller corresponde a los aborígenes americanos y coinciden en el petroglifo de Tucurrique con las 18 caras representativas de los 18 tribus y cada una coincidiendo con la línea energética. En esta zona las espirales son concéntricas o neutrales.
El vértice nordeste en el triángulo de Miller corresponde a la zona cósmica, donde más energía arturiana penetra, y correspondiendo en el triángulo de Turrialba a la zona donde las espirales muestran la energía cósmica positiva. Volviendo al estudio del petroglifo a la entrada en el Guayabo, observé que la cara donde está grabado el jaguar lagarto mira hacia la zona aborigen, mientras que la cara del otro lado mira donde está grabado el extraterrestre arturiano. Aquí le estoy mostrando ahora el triángulo en Turrialba. Aquí tenemos 3X, polaridad positiva. Aquí tenemos el volcán. Aquí tenemos el volcán Turrialba, que está fuera de plano ya, pero las prolongaciones me dieron en este lugar. Aquí está el volcán. Y aquí está Tucurrique, que es la parte donde está la energía neutral. En 3X, yo anteriormente le había comunicado que me daba el centro energético de Centroamérica y el Caribe, me daba en 3X. Pero ¿qué resultó? Que 3X no resultó ser el centro, sino que resultó ser como un indicador. Porque cuando ya yo estuve en 3X, ya yo me pude enterar que aquí, en el Guayabo, en el centro del Guayabo, era el único centro arqueológico de mayor interés de Costa Rica. Entonces ya viene la incertidumbre. ¿Cuál será el lugar? ¿Será el Guayabo o será 3X? Pero después apareció aquí también, en esta zona de aquí, apareció un obelisco natural que se llama Pilón de Azúcar, con 3 ceibos que ya yo le describí anteriormente. Entonces ya viene la incertidumbre. ¿Cuál es el centro? ¿Será aquí en 3X? ¿Será Pilón de Azúcar? ¿Será el Guayabo? Entonces, ya yo mirando el mapa fue cuando ya yo encuentro el triángulo este, que entonces me da el volcán Turrialba, 3X y Tucurrique. Fíjense que es un triángulo de las 3T: Turrialba, 3X, Tucurrique. Al trazar el triángulo, aquí como ven, hay 27 kilómetros de distancia en cada uno de los vértices. Del volcán Turrialba aquí a 3X hay 27 kilómetros. De aquí, de 3X a Tucurrique, hay también 27 kilómetros. Y del volcán Turrialba a Tucurrique, 27 kilómetros. Entonces, ¿qué hay? Tengo la intuición de buscar el centro para formar el tetraedro. Entonces, en el centro me da en la zona de Turrialba. Entonces, aquí está la zona de Turrialba. Alto Varas se llama el lugar. Precisando más el lugar, se llama Alto Varas. Entonces ya yo comienzo en los próximos viajes, ya yo en vez de ir a 3X y a otro lugar, al Guayabo, pues entonces ya yo me voy a concentrar todo mi trabajo en los alrededores de Turrialba para localizar en ese lugar en el centro con más precisión. Les voy a mostrar ahora esta fotografía que fueron tiradas a la zona de Alto Varas, donde ya yo estoy ya precisando el lugar. Aquí tenemos este lugar de aquí, esta colina, nombrada la colina verde jade o esmeralda. Tiene aquí un redondel que nunca sale la hierba, que está siempre quemada. Es un lugar donde los locales siempre dicen que han habido avistamientos de naves en ese lugar. Por eso en este lugar se mantiene siempre, aquí se ve el círculo, ¿no ven? Se ve el círculo. Ese lugar siempre, nunca ha salido hierba, siempre está seca. Y ahí sin embargo hay tierra fértil como en todos los alrededores. Y sin embargo no nace la tierra ahí. Este se llama verde jade o esmeralda, pero la mayor parte del tiempo la hierba es blanca como la leche. O sea que falta por completo el verde
Esta foto de aquí fue tomada, del noroeste, de la parte del noroeste. Aquí atrás se ve esta parte de aquí, es la ciudad de Turrialba. Y aquí está la casona de Alto Vara. Esta foto de aquí fue tirada desde acá, para acá, o sea que fue tirada del nordeste, fue tirada del nordeste. Esta foto de aquí, ¿no ves? Aquí tenemos la colina y fue tirada de la casona, la casona es un convento abandonado, unas ruinas, que es lo que queda, que es lo que ya yo después renté y más adelante les voy a comunicar. Esta es la calzada Casagra, que tiene 7 kilómetros y está toda pavimentada y tiene alcantarillado a ambos lados. Esta tiene 3,5 kilómetros de largo. Y esta va hacia el volcán. Este es el volcán, va dirigida exactamente hacia el volcán. En el Parque Arqueológico del Guayabo tenemos, esta es la calzada Casagra, que está hecha toda de piedra y entonces tiene alcantarillado a ambos lados. Tiene 7 metros de ancho y tiene 3,5 de largo y va dirigido precisamente hacia el volcán Turrialba. Tenemos aquí el volcán Turrialba. Esta foto de aquí aquí tenemos la colina verde, la colina verde Jade o Esmeralda, que fue tirada, esta foto fue tirada del noroeste, de aquí para acá. Entonces, como pueden apreciar, aquí hay un círculo que nunca sale la hierba, a pesar de que tener la misma capa vegetal. Sin embargo, aquí siempre está seca y no sale hierba ninguna. Este color es color verde, pero la mayor parte del tiempo es blanca como la leche. La otra, aquí hay un abismo que tiene como más de 1000 metros de profundidad. El abismo que hay aquí. Más adelante va a ser muy interesante. Esta otra foto fue tirada de otro ángulo. Esta foto fue tirada desde acá, desde esta parte de acá, desde el nordeste. Aquí vemos la colina y fue tirada desde la casona. La casona es un lugar que es unas ruinas de un convento católico, que es un lugar la cual yo más adelante voy a hablar sobre ello. Esto que tenemos aquí, estos sellos, están hablando sellos, tienen 3 cruces superpuestas y estos son círculos concéntricos, símbolos de energía neutral. Si miren aquí, este dibujo lo mandé yo a imprimir y entonces, como ven, tiene el centro, tiene el sello y tiene entonces los círculos concéntricos aquí. Este corresponde a Tucurrique, este aquí corresponde al volcán Turrialba y este corresponde a 3X. O sea que aquí tenemos marcado el triángulo sagrado que anteriormente les había descrito. Ahora les estoy mostrando aquí el mapa de Costa Rica. Esta es la zona de la provincia de Cartago. Aquí tenemos el triángulo anteriormente descrito. Aquí está 3X, aquí está el volcán Turrialba y aquí está Tucurrique. Como ustedes pueden observar, es un triángulo equilátero, equiángulo perfecto. El centro en Alto Vara, en la zona de Alto Vara. Como ustedes habrán podido apreciar, este triángulo coincide con el triángulo que es el que ya yo tengo, que es la base
del monumento a Enoch que yo tengo trazado frente a mi casa. Aquí tenemos las tres cruces superpuestas, que aquí tenemos el sello, que es muy parecido, son tres cruces, aquí tenemos tres cruces, aquí tenemos los tres vértices del triángulo y además tenemos aquí los tres vértices del triángulo que corresponderían en este caso a 3X, Volcán Turrialba y Tucurrique. Esa es la similitud que hay. Continuamos con el segundo viaje a Turrialba, Costa Rica. El viaje fue bueno, buen tiempo, taxi del aeropuerto San José, terminal de buses, llegando salía el directo hacia Turrialba. El bus cómodo y limpio. Llevé al lado una joven estudiante de odontología muy simpática y habladora. El viaje duró 1 hora 10 minutos. Al llegar al hotel me estaba esperando Jorge y el guía y su señora e hijo. Me entregó un mapa topográfico del cuadrante correspondiente al cantón Tucurrique-Turrialba. Encontré en el mismo la triangulación que yo iba a trabajar, coincidiendo los tres vértices con los tres vértices del triángulo sagrado, Volcán Turrialba, 3X, Tucurrique. ¿Coincidencia? Esto me evitó el trabajo de al menos 3 días. Pero todo no salió bien. El miércoles en la tarde noté que faltaba del yaque el pasaporte, ticket de regreso a Miami y el ID card. Alguien penetró a la habitación, me imagino con un duplicado de llave. Tuve que regresar a San José rápidamente para resolver el problema. El jueves a primera hora tomé el bus a San José y en la terminal un taxi hacia la embajada de Estados Unidos. Al llegar y notificarlo al guardia, entonces me acompañó en los trámites sin necesidad de esperar en fila. En 25 minutos ya tenía en mi poder el duplicado. Pero tuve que abonar $90. Tomé un taxi a Ataca y me entregaron un duplicado de pasaje sin problema alguno. A las 2 de la tarde ya me encontraba almorzando en Turrialba. En la noche cené con Jorge y señora. La señora preparó una cena típica, exquisita. Pude apreciar la colección de orquídeas y la de cerámica y piedras aborígenes. Tuvimos un invitado especial, Orlando, cursando el último año de Ingeniería Agronómica. Estudia en CATI. Viernes, fuimos en taxi a una exploración a Cimarrones y el Guayabo. Traté de comunicarme con Hurtado de Mendoza, el cual posee una segunda casa a la entrada del Parque El Guayabo. Él solamente va en domingo a conferenciar. No podré ir ya que tengo compromiso para el próximo domingo ir con Roberto Barahona, el estudioso de los petroglifos de la zona, y un profesor de arqueología de la universidad en ir en un recorrido y exploración a la zona Florencia-Tucurrique. Antes de llegar al Guayabo, en el entronque pude localizar el hotel que yo anteriormente había planeado alojarme en un futuro por la posición ideal a todos los lugares de interés. Estaba cerrado por reparaciones y en venta. Ya en el camino al Guayabo entramos a un restaurante a tomar algún refrigerio. La señora del dueño y camarera comunicó que su hermana vendía un lote de terreno colindante a la propiedad de Hurtado de Mendoza, sembrado de frutales, primera opción. Antes de llegar vimos un cartel de se renta. Bajamos y el dueño se encontraba esperando el bus. Entramos a ver, pero resultó demasiado grande, sin agua caliente y poco patio alrededor. Sábado. Como no tenía nada en la agenda, para el sábado tomé el bus para Cimarrones. ¿Por qué motivo? En el día anterior, durante la visita al Guayabo, estuvimos cambiando impresiones con Orlando. El manantial de aguas sagradas que nace en la colina de los chamanes dentro del parque, ¿hacia dónde se dirige? Estudiando el mapa topográfico, notamos que la corriente se une al río Lajitas, que viene del alto del volcán, y se une al río Lajas. El río Torito también, naciendo en las estribaciones del volcán, se les une, pero ya en las afueras del parque. Estos 3 ríos en uno atraviesan la carretera 500 metros al sur de Cimarrones. Me bajo del bus en la parada frente a la escuela. Hay un bar abierto a unos pasos de distancia y penetro a tomar una cerveza. Solo se encuentra una persona en el bar y el dueño camarero.
Establezco plática con ambos y les doy a conocer los motivos de mi visita. El camarero me comunica de varias propiedades en venta en la zona y algunas de ellas con playa, pero el muchacho me comunica que precisamente junto al puente, en la parte norte, está en venta una propiedad sembrada de plátanos y que llega hasta el mismo río. El lugar es impresionante, vista del valle del río Reventazón, vista del Pilón de Azúcar. El agua baja en cascada, limpia y cristalina. No pude comunicarme con el dueño, pues se encuentra trabajando en Cartago. Segunda opción. Domingo, salimos a las 7 de la mañana, en 30 o 40 minutos nos encontramos en la zona. Pasamos por Florencia, apreciando la represa hidroeléctrica. Me comunicaron Roberto y Manolo que bajo el agua quedó sepultada una zona muy rica en cerámica, jade de oro y petroglifos. Antes de la construcción del embalse, grupos arquitectónicos de todo el mundo hicieron un buen trabajo excavando y recogiendo, pero tan solo una décima parte del territorio. El primer petroglifo a que tuvimos acceso en las huertas de Tucurrique está dentro de propiedad privada. Es el mejor conocido de los jaguares en mancomunión y las 18 caras y espirales positivas y negativas. El mismo se encontraba cubierto de musgo. En parte lo protege de las inclemencias del tiempo. Está rodeado de un riachuelo burbujante perfecto para meditar. El que cuida la finca nos prometió mantenerla limpia. Seguimos en ruta hacia el poblado de Tucurrique. Frente a la plaza y del lado contrario a la iglesia, en un jardín cercado de un restaurante, encontramos otro con una serpiente de más de 1 metro de largo a todo alrededor. Este petroglifo ha sido profanado con grafitos con iniciales y fechas. A unos 4 bloques y ya en las afueras de la población, visitamos el menos conocido por estar en propiedad privada y donde el dueño ha dado órdenes de no permitir visitas. El profesor y Barahona se identifican y se comunican con el dueño, y el cual accedió a nuestro paso. Nos atendió un señor de unos 70 años de edad y muy comunicativo. Nos dio su testimonio, ya que nació y vivió todo el tiempo en el lugar, así como sus padres y abuelos. Según él, el lugar fue sagrado para los aborígenes. Venían en grandes multitudes a celebrar rituales durante la luna llena y el cuarto creciente, hasta que la iglesia prohibió a los aborígenes celebrar rituales y cerrando el territorio. La piedra que topamos al comienzo, de unos 8 metros de largo, toda cubierta con espirales en ambas direcciones, señal de un lugar de estado neutral energético. También pude apreciar una marcación con 3 cruces superpuestas. A unos 20 metros de distancia pudimos apreciar otro alargado en forma de media luna y orientada norte-sur. Allí pudimos notar 13 perforaciones circulares perfectas, a 1 metro de distancia entre sí. Por lógica, supuse que serían para el uso del copal como incienso en los rituales, a lo que el guardián confirmó por testimonio de sus padres. También supuse que la media luna, de acuerdo a su orientación, se encontraba en cuarto creciente y que el ritual correspondería a la siembra y colecta relacionada con la agricultura. Todos estuvieron acordes con mi disertación, cayendo en shock y llorando como niños. Al menos está salvado de la profanación y muy bien cuidado. Le prometí volver a Gerardo, que así se llama, y a un lado, lejos de los demás, me comunicó que tenía muchos testimonios como esferas luminosas que los aborígenes usaron contra la conquista española y después contra los piratas. Martes, miércoles y jueves. Visité el Museo Nacional ya en la capital, San José. Los petroglifos enormes, cuánta sabiduría en piedra, astronomía, física, medicina, información en piedra de las áreas del cerebro activas e inactivas y señaladas por medio de espirales, conocimiento de chakras y auras terrenal y cósmica, en fin, muy superior a Egipto, México y Perú. Pude apreciar las esferas gigantescas y perfectas de mayores dimensiones que los bloques de las pirámides de Egipto. Adquirí material de estudio sobre esferas y petroglifos.
Ahí me perdona que a Perú lo comparé por arriba del Perú. Pero bueno, así en ese momento fue la impresión. Y lo tengo que decir. Dime, Tulio, ¿por qué se emocionó esa gente cuando les hablaste del lugar? ¿Qué pasó ahí? Porque ellos no han podido tener todavía interpretación de lo que son de los petroglifos en sí, sobre todo las espirales, cuando son positivas y negativas, si están relacionados con la astronomía, relacionados con la misma medicina. Ellos no están la misma, no lo han asociado, inclusive lo más sencillo, con la fuerza centrífuga y centrípeta del agua de acuerdo en la superficie de la Tierra, de acuerdo por lo norte, el norte y el sur. O sea que entonces ellos, una cosa tan sencilla, tan fácil, y en ese momento encontrarse con la solución a todo lo que ellos estuvieron buscando por tanto tiempo, pues entonces se cayeron en shock, se impresionaron y cayeron en shock. Excelente. Pasamos ahora al tercer viaje, a Turrialba. Tuve contratiempos al registrarme en el aeropuerto y a pesar con más de un mes de hecha la reservación en las aerolíneas TACA y al no aparecer en la computadora, me asignaron a otro vuelo del AXA 3 horas más tarde. Ya a bordo del avión, la atención y alimentos resultó ser mucho mejor que en todos los vuelos anteriores. Llegando a la terminal de buses no tuve que esperar, saliendo un directo para Turrialba. El viaje duró 1 hora 40 minutos. Fue como siempre entretenido y admirando el paisaje impresionante de Costa Rica. Al llegar a mi destino no encontré habitación en el Hotel Turrialba. Me registraron para el día siguiente y me enviaron a otro hotel cruzando la calle de un señor jamaicano. El lugar resultó deprimente, cucarachas caminando por toda la habitación y encima de la cama, pero como estaba cansado y soñoliento pude descansar toda la noche. Al amanecer, siendo las 4:30 de la mañana, me pasé para el otro hotel. Después de desayunar, como siempre en la Castellana, me dirigí a la zona de parqueo de los taxis para, de acuerdo con la agenda establecida, iría por una exploración por la zona de Alto Varas, lugar que ya había determinado en el mapa se encontraría el centro energético de primer orden, al encontrar en el mismo centro del Triángulo Sagrado más de 40 taxis en fila esperando por clientes, y dirigiéndome al más cercano le pregunto al taxista si conoce la zona, a lo que contesta que él vive en el lugar desde hace mucho tiempo. Tomé el taxi con Efrén Rojas, nombre del taxista, y le comuniqué que iría en exploración por la zona por alrededor de 2 horas. Al mismo tiempo le pregunto si conoce a alguien que rente alguna casa pequeña por meses o una habitación con baño en alguna casa, a lo que me contesta que él está terminando una para una de sus hijas en la misma finca. Además posee en su casa una habitación con baño que pudiera rentarme, la cual usó la gringa por 10 meses. Hicimos un paro en su casa, me brindaron fruta, café con leche y pan de maíz y queso de Turrialba. Proseguimos viaje y al pasar por una capilla paré para saludar, resultando ser Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la patrona del poblado, que celebra su día el 27 de junio. Con mapa y brújula en mano, seguimos explorando la zona, llegando a la entronca del camino que cambia rumbo oeste en la finca del Alemán. Jueves, solsticio de verano. Salí con Efrén en su carro particular hacia Alto Varas a las 10 de la mañana. Recorrimos la zona hasta el lugar indicado en el mapa, lo más cercano al centro triangular. Me acerqué a 200 metros del centro, un promontorio de hierba blanca que la mayor parte de las veces está seca. Según Efrén, la hierba está tan alta que me cubría hasta los hombros, no pudiendo seguir y regresamos. Exploré una casa abandonada donde se guarece el ganado por el sol, tal vez por la radioactividad del lugar. Minutos para las 12 me situé en una piedra diorita negra de aproximadamente 2 metros de diámetro, orientando
orientando en el centro del mapa de la zona para enviar paz, amor, libertad, salud y comprensión entre gobernantes y gobernados a todo el continente y a través de las 18 proyecciones de línea energética que se reúnen en ese lugar. Encontré debajo lo que me pareció cagada de pájaro, pero resultó ser fósforo vivo. En ese lugar, siendo una finca ganadera, no se usa abono químico alguno. En los alrededores usan abono orgánico de los heces del ganado. Triángulo de las 3T. Este triángulo, en el petroglifo de la zona, hecho por aborígenes y hoy en el Museo Nacional en San José, al haberlo replanteado en el terreno y mapa correspondiente, mide entre vértices 27 kilómetros, siendo por tanto equilátero. El vértice oriental corresponde al volcán Turrialba, asiento de piedras de horita negra teniendo polaridad negativa, y los aborígenes grabaron en esa zona espirales contrarias a la aguja del reloj, por tanto negativa. El vértice occidental es 3X, finca con yacimientos cristalinos, por tanto polaridad positiva y marcado por los aborígenes con espirales a la derecha, indicadora de polaridad positiva. El otro vértice al sur en Tucurrique, lugar donde se encuentra el petroglifo con espirales en ambas direcciones, indicando polaridad neutral. Tenemos las condiciones siguientes. Las dos polaridades unidas por los ríos Reventazón y Pacuare, siendo el agua buen conductor energético. Esta ha sido la información exotérica. La fuente de información esotérica nos dice que en el centro de la cruz en plata nos muestra la conexión mediante el hilo de plata a la escalera de Jacob, el creador, el alma, el intelecto. La cruz externa en cobre, el espíritu terrenal, Gaia, fecundada por la energía cósmica positiva. Proseguimos con el cuarto viaje a Turrialba. A pesar de estar más tiempo en este viaje, las inclemencias del tiempo, la mayor parte de los días, y pude hacer más que de la agenda que había trazado. Llovió todo el tiempo como nunca visto, testimonios dados por los locales. En los pocos días trabajé lo suficiente para cumplir todo lo planeado. Solo me faltó llegar al centro cósmico. Pude trabajar con el detector de radioactividad en un random line poligonal abierta, partiendo desde el entronque de la residencia del alemán y rodeando el centro energético en espiral hasta acercarme a una distancia de 300 metros. La radioactividad resultó casi normal, solo centésimas en rayos gamma, fijos en tierra, pero en la atmósfera, ráfagas rápidas de 400 puntos en la escala Tesla, pero tan rápido que no ofrecen peligro alguno, atribuyéndolo a la actividad del volcán. Esto me evitó un trabajo mayor y me ahorró algún dinero. Anormalidades encontradas. El sentido de desorientación propio de centro energético, así como la sensación de estar en estado alfa sin proponérmelo. La refracción de la luz al tomar fotos a la colina Esmeralda, desviando la visual desde el oeste y el norte. Observamos el mismo fondo al reflejarse como en un espejo una columna cósmica al centro de dicha colina. Observando hacia el abismo, donde se encuentra la colina, un hombre a caballo, para llegar a donde nos encontramos, en rodeo a la colina, tardó solamente unos minutos, cuando en realidad necesitaría media hora. El montero es trabajador de la hacienda Isabel, donde nos encontramos. Efraín y yo observamos unos monos cariblancos. Yo conté 5 y ellos contaron más, todos negros con tan solo la cara, manos y botas blancas, y midiendo unos 5 pies de estatura, sin cola y caminando erguidos como humanos. Si no fuera por la cabeza pequeña y estrecho de hombro y manos largas, parecerían humanoides. Se acercaron caminando unos 50 metros, emitían sonidos de risa y uno de ellos apuntaba con el índice al montero a caballo y, como lo practican nuestros sordomudos, indicaba con su mano hombre a caballo, y todos reían. Después, señalando para nosotros, hacían señales de vestirse y haciendo con la cabeza el signo de afirmación.
Y a continuación, con su dedo índice dirigido hacia sí, decía con la cabeza no. Y todos se reían de nosotros, como pensando que nosotros lucíamos ridículos a ellos al usar ropa. Existe una leyenda entre los aborígenes que cuando un mono cariblanco hace presencia a alguien, le sucede algo grande o muere de picadas de serpiente. Vimos no solo uno, yo por lo menos 5 y no ha sucedido nada. Al preguntarle al montero por qué la colina está cercada con tantos pelos de alambre, me contesta que la corporación tomó esa decisión por las multitudes reunidas en la noche haciendo vigilia a pesar de haber cerrado el camino. El público continuaba entrando entonces a pie hasta la colina. Yo pensé era un privilegio al encontrar el lugar buscado por toda mi vida y resultó que ya se me habían adelantado. Ellos también habían canalizado esta información esotérica divina. Una noche despierto para ir al baño y veo reflejado en la cocina una luz azulada del tamaño de una naranja. Busco el origen de dicha luz y no la encuentro. Las luces todas apagadas y a pesar de estar en luna nueva, el firmamento y todo el panorama se veía iluminado. Oteé por todas partes y no encontré respuesta alguna. Era como un foco luminoso, fosforescente y todo en silencio. Al rato los perros comenzaron a ladrar por varios minutos. Cumplí mi promesa a la Virgen del Socorro de llevar medallas de oro de ella como patrona que es de toda la zona, así como crayolas y libros de colorear a todos los niños de Alto Vara. Continuamos con el quinto viaje a Turrialba, marzo de 2008. De los 6 puntos en la agenda para este viaje quedaron pendientes 2. Primero, exploración, visuales, croquis y proyecto de la casona. Segundo, meditación en equinoccio de primavera en dicho lugar. Estos 2 puntos no fueron posibles cumplirlos por no llegar a un acuerdo de compra a la propiedad con el dueño señor Marvin Camacho, el cual se negó a la venta de la misma. Respecto al resto de los demás puntos fueron cumplidos a cabalidad. Terminado el levantamiento geofísico pendiente alrededor de la colina Esmeralda, dentro de la hacienda Isabel, todo fue positivo. Se solicitó el permiso a la corporación de dicha propiedad antes mencionada, concediéndonos autorización de acceso a la misma en todo momento. Contacté al profesor Camacho y a pesar de su negativa a la venta, sí accedió a renta con una primera opción a compra. Visité al señor Marvin el primer sábado en su finca, a solo 100 metros de la finca de Roja donde yo me hospedo. Fue una sorpresa al entrar en su santuario. Incienso, velas como único alumbrado, vino exclusivo y reconocí a un ser extraordinario, músico, poeta y místico. El primer compositor de Costa Rica en música clásica, director de la Orquesta Sinfónica, profesor de música en 2 universidades. Me obsequió con su CD, aniversario de la Sinfónica y estreno de su Sinfonía número 2, Humanidades, un DVD de la presentación de su libro de poemas Amor y Deseo, así como una copia del mismo. Completo dominio en las mantras. Me comunicó su proyecto para la casona, Academia Conservatorio de Música para jóvenes de bajos recursos y anfiteatro para conciertos. Entregué medallas y oraciones de la Virgen del Socorro a la Señora de Roja para repartirlas en la capilla el día que se conmemora el día de su patronato. Recibí testimonio del señor Marvin cómo es que llegó a Alto Vara por avistamiento de luces, esferas fosforescentes y movimiento vertical propio de centros energéticos. A las 2:20 de la madrugada del tercer día tuve un avistamiento de esferas, pero variando en color de las de Capillas del Monte en Argentina. La dirección fue de sur a norte. Yo esperaba en dirección contraria por tratarse de un centro de primer orden. Incertidumbre de nuevo. Durante la meditación del equinoccio de primavera, no en la casona, sino a 1 kilómetro de distancia, visión en estado alfa de un peregrinaje por el abismo alrededor de la colina Verde Jave. Frente y a 200 metros de la casona. En dirección sur-norte, una muchedumbre de seres raros y transportando sarcófagos de cristal y en su interior cadáveres o momias con mucho oro y piedras. El último día
En domingo exploré la calzada Casagra, que va desde el monumento El Guayabo hasta la Zoila, 3,5 kilómetros de longitud y 7 metros de ancho, todo de piedra y alcantarillado a ambos lados. Recogí 4 piedras de muestra de un mismo lugar y las 4 diferentes: calcita, diorita, andonita y serpentina, algunas de lugares remotos. Esta calzada pasa frente a la casona y cruza a través del camino principal del poblado de Alto Vara y a solo unos pocos metros de la finca roja donde me hospedo. La Semana Mayor resultó ser distinta a la conocida. El Vía Crucis en la noche, saliendo de la iglesia, recorriendo las estaciones con representaciones en vivo y regresando al lugar de origen. El viernes en la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Alto Varas, dirigida por misioneras capuchinas, celebraron el ritual de los 4 elementos. Impresionante. Conclusión. Este viaje fue muy positivo a pesar de algunos contratiempos. La vagancia o la flojera en todo momento y que hubiera podido aprovechar más el tiempo. La interposición de la luna llena el 22 de marzo a las 2:22 minutos de la madrugada al sistema arturiano bloqueó la energía cósmica extragaláctica en nuestro planeta, fenómeno que ocurre cada 2000 años. Lo positivo fue el concluir el estudio geofísico, resultando todo positivo. La indecisión de determinar el centro de la colina Verde Jade en la hacienda Isabel o la Casona a solo 300 metros de distancia como centro energético. Desvaneció el determinar un pequeño triángulo de esta misma distancia y a un tercer vértice en la misma cota de los 666 codos sagrados. Y encontrándose el centro no en las alturas, sino en el abismo que existe entre ellos, de más de 200 metros de profundidad. Y ahora confirmo el tercer mensaje que el aguachamán de los Cabécares en Tucurrique durante el festival del Pejivalle, que me dijo: el lugar está tan cerca de la selva que no se ven los árboles. Yo buscaba una cueva, una gruta que no existen en todos los alrededores, pero sí este gran abismo que desde ese lugar más profundo es imposible ver árbol alguno alrededor. Continuamos con el 6º viaje a Turrialba, junio y julio del 2008. Realicé el viaje esta vez sin contratiempo alguno hasta Alto Vara. El primer viernes, el cierre de contrato de renta en la casona, tuve que ir a San José para adquirir un péndulo. Adquirí uno en una casa china de cristal cuarzo clear de 9 lados y 9 ventanas, muy exclusivo. El sábado subí a la casona y con la ayuda de un peón de William y Efren hicimos una brecha a lo largo del lindero norte para el futuro driveway. Localicé la situación de la gran piedra en el plano que me fue entregado el día anterior y resultó ubicarse en el mismo centro de la finca. Se limpiaron algo las ruinas y el agua no apareció. Los indicadores, tanto las varillas de cobre como el péndulo, solo indicaron el pequeño manantial en la parte baja del terreno. Al momento pasa por el camino el dueño de la finca colindante. A los pocos minutos salgo con Efren para contactarlo. Al fin lo localizamos y me comunicó que el agua él la había cortado, ya que los manantiales se encontraban en su territorio, así como el tanque y tubería, ya abandonados y deteriorados. Pero accedió a cederme el agua siempre y cuando reparara el tanque y las tuberías. El lunes siguiente bajé a Turrialba y saqué copias del plano y contratos. Estudiando el plano encontré cómo la geometría sagrada fue practicada una vez más en esta zona. Cuando haga el replanteo en el día de mañana viernes, daré testimonio cómo fue practicada la misma por los maestros guías. Visité la finca 3X para realizar el replanteo triangular de acuerdo al plano topográfico
Llegamos al entronque de San Matías rumbo este y a 1 kilómetro más o menos localizamos el vértice. Bajé y con ayuda de las varillas me fue indicando el lugar más energetizado y resultó en una colina al otro lado del camino, donde se encuentran las construcciones de la finca ganadera. Entramos a pedir permiso para pasar. No encontramos a nadie en ninguna de las dos viviendas. Al bajar de regreso al carro venían dos monteros, uno de ellos el encargado de la finca. Nos dio el número telefónico del dueño para llamarlo y resultó ser nada menos que el abogado de Frey. Al obtener el permiso comenzamos el replanteo y al terminar practicamos ejercicios respiratorios y nos energetizamos al máximo. Al pasar frente a la entrada de la finca, noté una piedra diorita de forma circular. Al acercarme resultó ser un petroglifo muy bien conservado y se notaban dos espirales positivas. Lo medí teniendo medio metro de alto por 1 metro de ancho y largo, correspondiendo a 1 y 2 codos sagrados. En ese momento me propuse regresar lo antes posible para fotografiarlo. En el regreso, al pasar por Turrialba, bajamos a saludar y agradecer al propietario de la finca 3X, el licenciado Luis Carlos Jiménez. Le comuniqué el valor del petroglifo por su posición marcadora. Me comunicó que su padre, recientemente fallecido, le dijo alguna vez que esa piedra siempre estuvo en la finca y que la bajó para tenerlo más cerca de la casa para mayor protección, pero no le comunicó el lugar del hallazgo, a lo que yo contesté con la situación indicada y determinando el vértice replanteado. Me invitó a un almuerzo para testimoniar más acerca de la zona. A los 2 días regresé a 3X, limpié con cepillo suave la piedra, le hice 8 o 10 exposiciones. Cuando aparecieron los monteros y el mayoral, me comunicó y ofreció un petroglifo menor con una espiral y un tecaste de 3 patas que utilizaban los aborígenes para rayar yuca y maíz. Esto se encuentra en un lagunato cerca del centro. Les comuniqué que en mi próximo viaje en septiembre iría por ello. A continuación subí a la colina donde se encuentra el primer vértice del triángulo sagrado de las 3T y rectificar uno de los vértices del triángulo indicador, tomando algunas fotos y al final pronunciamos una oración de acción de gracias. El viernes 27 de junio partimos para la casona temprano en la mañana. Ya William estuvo limpiando en las ruinas del convento. Comenzamos buscando las tuberías, pero todo había sido removido cuando practicaron el vandalismo en la zona. Encontramos un septic tank junto a lo que fueron los servicios sanitarios. El replanteo a continuación fue rápido. Algún que otro contratiempo por lo brusco del terreno. Se dejó marcado el triángulo sagrado y al buscar el driveway de la edificación noté que la propiedad colindante había un corte en la colina denunciando el trazo del camino. Medí los 10 metros de ancho y descubro que dicha franja de terreno suma su área. Suma su área la misma cantidad que faltaba para el completo de los 10.000 metros, o sea, la hectárea. Recurrí al mapa del año 2003, donde hay una referencia o modificación en el año 2000. La Rulli S.A. en tiempos anteriores había expropiado a esta zona y privado de acceso de entrada a las edificaciones de la misma. Séptimo viaje a Turrialba. Todo el viaje estuvo sin problemas. Resolví la toma de agua, obteniéndola del lugar más cercano, de la propiedad colindante. Se reparó el tanque, tapa y se llevaron 200 metros de PVC hasta la piscina. Se limpió la misma y las ruinas de los alrededores y levantando el croquis del área. Se sembraron 3 ceibos, 5 cortés, 5 joches, 5 robles, 3 cenízaros, 3 gavilán y 3 llamas del bosque, haciendo un total de 27 palos. Se les protegió con un círculo metálico y se fumigaron y abonaron. El tiempo estuvo favorable en todo momento. Se quedó pendiente la triangulación replanteo a Tucurrique, no por favor tiempo, sino por economía. Los gastos para solucionar el problema del agua sobrepasó el estimado. Al regreso a San José adquirí un libro sobre flora precolombina con los informes sobre jardinería y frutales y la cual comenzaremos en la próxima jornada. Octavo viaje a Turrialba. Toda la agenda fue cumplida. Respecto a la triangulación, replanteo de Tucurrique, comunico que fue localizado el vértice en San Joaquín,
en la intersección de Pejivalle y Tucurrique. Piedra negra pulida marcando el lugar indicado. El transporte fue resuelto. El Fren adquirió un Jeep 4x4 Suzuki del hermano y pagamos a partes iguales. El funcionamiento de la piscina en la casona fue terminado. Limpieza, derretido en el fondo y pintura. El puente de entrada se instalaron 5 cilindros de 1 metro de largo para el alcantarillado. El driveway fue trazado a todo lo largo del lindero norte. En cuanto a la reforestación precolombina, se sembraron dos guarumos, quedando solamente la siembra de los copales y arbustos de jardín, así como frutales. Para el próximo viaje en el equinoccio de primavera comenzaremos el proyecto. Localicé semillas de coyol. Queda también pendiente la visita a Grano de Oro para contacto con aborígenes relacionados con la construcción de la Casa Cósmica Talamanqueña. Hice muy buenos contactos que me informaron sobre fenómenos paranormales en la zona, así como varias leyendas. El Bochinche, centro energético, el Gallito de Oro Cantor, las esferas luminosas, avistamientos de ovnis, nidos de serpientes en el Bochinche, etc. Adquirí un mapa geológico del país donde pude confirmar el triángulo sagrado de las 3T coincide con afloramiento de la era del Paleógeno, 40 millones de años. Recogí muestras así como meteoritos caídos en el Eoceno que fueron los destructores de los dinosaurios. Noveno viaje a Turrialba, marzo 18 al 25 del 2009. Me fue imposible cumplir la agenda por problemas de salud. Cirugía cardiovascular, 4 bypass en arteria. El ritual del equinoccio de primavera, así como el replanteo y marcamiento en el volcán Turrialba, con lo cual quedó cerrado el triángulo sagrado de las 3T, volcán Turrialba, Tresequi y Tucurrique. Esta vez me hospedé en la ciudad de Turrialba en el Hotel Guacovia. El día 21 de marzo, equinoccio de primavera, y aún convaleciente de la cirugía, me propuse cumplir la misión e hice el peregrinaje, visitando los 3 vértices, en un Jeep 4x4 y al final del camino al volcán, por estar en malas condiciones, hacía paradas a menudo para chequear la presión y las pulsaciones. Marqué el triángulo en el mirador, al pie del cráter principal activo, como es costumbre con varillas de cobre, las direcciones y formando ángulos con los 2 vértices restantes, Tucurrique y Tresequi. La visibilidad fue casi cero por la nube de humo y ceniza del volcán. Se hizo un ritual bellísimo, me acompañaron María, que vive actualmente en North Carolina, Efraín padre, Efraín hijo, el nietecito, Brian, My Lady, hija también de Efraín, y una pareja de recién casados uruguayos, haciendo un total de 8, habiendo terminado en esta forma el replanteo del centro energético del Centroamérica y el Caribe. Explícanos, Tulio, ¿qué significa este mapa nuevamente, por favor? Bueno, este es el mapa, este es parte de Costa Rica. Esta es la zona de trabajo que yo tuve aquí en los alrededores de Turrialba. Turrialba está aquí, en este vértice del triángulo. Ya. Aquí en esta zona, digo aquí. Turrialba, Está sí. aquí, Sí, está sí, aquí. sí. Está casi al centro del triángulo. Correcto, sí. Sí. Aquí tenemos el vértice 3X. Este lugar de 3X es el que me fueron indicando donde iba a ser, donde yo creía que iba a ser el centro energético, el centro de primer orden de Centroamérica y el Caribe, aquí en 3X. Correcto. Pero ya aquí tuve ya entonces indecisión porque apareció Pilón de Azúcar al lado y apareció también un centro ecológico aquí del Guayabo que tenía mucho interés. Entonces ya yo tuve la incertidumbre si sería 3X, si sería el Pilón de Azúcar, que es el Pilón de Azúcar es un obelisco natural con 3 ceibos en la cumbre y muy impresionante. Está en el mismo centro del valle del río Reventazón. El río Reventazón va todo esto por aquí, ¿ven? Atraviesa el triángulo por un costado, por aquí, con esta zona de aquí. Entonces aquí tenemos el volcán Turrialba, que es el otro centro, es el otro vértice del triángulo.
Y aquí tenemos al sur a Tucurrique, que entonces resultó, para más abreviarlo, Tucurrique es el, como diríamos, el municipio. Y entonces en el barrio San Joaquín, aquí en este vértice de aquí, fue donde resultó el otro vértice. O sea que tenemos Tresequi, Tucurrique y el volcán Turrialba. En el centro tenemos aquí, que luego resultó ser Alto Vara, como yo lo expliqué anteriormente. Y aquí tenemos el centro de Alto Vara, el poblado de Alto Vara, y entonces la Casona. La Casona es un convento, ya lo que quedan son las ruinas de un convento, Sí. las ruinas de un convento católico que hubo en este lugar. Donde en el mismo centro de la finca hay una piedra negra, de orita negra, que está trazado con todo orientada y además tiene trazado de líneas de norte, sur y este y oeste. Ok. Aquí, en el centro. Grabando. Este es el mismo triángulo que ya expliqué anteriormente, pero allá es la situación en todo el mapa de todo Costa Rica, y aquí lo tenemos ya en lo que es el cantón de Tucurrique, Turrialba. Tucurrique está aquí abajo, y Turrialba está aquí. Esta es la ciudad de Turrialba. Ya. Sigue. Aquí tenemos el vértice más al este, que es 3X. Claro. 3X. Aquí está Pilón de Azúcar, el que me causó incertidumbre, que no hallaba entonces dónde encontrar si el centro estaba aquí o estaba aquí. Aquí está el Guayabo, el Parque El Guayabo está aquí, en esta zona de aquí. ¿Sí? Ya. Acá está el volcán Turrialba, está la intersección de las dos líneas, se interceden aquí ya fuera del mapa. Y aquí al sur está Tucurrique. ¿Cómo se llama el sur? Aquí este lugar se llama San Joaquín. San Joaquín. El poblado de San Joaquín. Es un poblado ya moderno, reciente. Ok. ¿Así? Era la distancia. La distancia que hay son 27 kilómetros de vértice a vértice, formando un triángulo, como veo, un triángulo equilátero, por tres lados iguales, y aquí ángulo, los tres ángulos iguales. ¿Y el Son centro? muchas coincidencias. ¿El centro cuál es? El centro está aquí. El centro está aquí en un lugar que se llama Alto Vara. Alto Vara. Alto Vara o Alto Varal. Antiguamente Alto Varal, ahora actualmente es Alto Vara, aquí. Sí. Esta es la misma carretera que va al Parque El Guayabo. Aquí pasa la carretera por aquí, por San Martín, y en San Martín hay un desvío para subir a Alto Vara. Hoy solamente una milla y media de San Martín por camino. Por aquí tenemos carretera asfaltada hasta el Parque El Guayabo, y entonces del entronque a Alto Vara es nada más que cuestión de una milla y cuarto. Al menos está salvado de la profanación y muy bien cuidado. Le prometí volver a Gerardo, que así se llama, y a un lado, lejos de los demás, me comunicó que tenía muchos testimonios como esferas luminosas que los aborígenes usaron contra la conquista española y después contra los piratas. Martes, miércoles y jueves. Visité el Museo Nacional ya en la capital, San José. Los petroglifos enormes, cuánta sabiduría en piedra, astronomía, física, medicina, información en piedra de las áreas del cerebro activas e inactivas y señaladas por medio de espirales, conocimiento de chakras y auras terrenales y cósmicas, en fin, muy superior a Egipto, México y Perú.
pude apreciar las esferas gigantescas y perfectas de mayores dimensiones que los bloques de las pirámides de Egipto. Adquirí material de estudio sobre esferas y petroglifos. Ahí me perdona que a Perú lo comparé por arriba del Perú, pero bueno, así en ese momento fue la impresión y lo tengo que decir. Dime, Tulio, ¿por qué se emocionó esa gente cuando les hablaste del lugar? ¿Qué pasó ahí? Porque ellos no han podido tener todavía interpretación de lo que son de los petroglifos en sí, sobre todo las espirales, cuando son positivas y negativas, si están relacionados con la astronomía, relacionados con la misma medicina. Ellos no están la misma, no lo han asociado, inclusive lo más sencillo, con la fuerza centrífuga y centrípeta del agua de acuerdo en la superficie de la Tierra, del polo norte, el norte y el sur. O sea que entonces ellos, una cosa tan sencilla, tan fácil, y en ese momento encontrarse con la solución a todo lo que ellos estuvieron buscando por tanto tiempo, pues entonces se cayeron en shock, se impresionaron y cayeron en shock. Excelente. Pasamos ahora al tercer viaje a Turrialba. Tuve contratiempos al registrarme en el aeropuerto y a pesar con más de un mes de hecha la reservación en las aerolíneas TACA y al no aparecer en la computadora, me asignaron a otro vuelo del AXA 3 horas más tarde. Ya a bordo del avión, la atención y alimentos resultó ser mucho mejor que en todos los vuelos anteriores. Llegando a la terminal de buses no tuve que esperar, saliendo un directo para Turrialba. El viaje duró 1 hora 40 minutos. Fue como siempre entretenido y admirando el paisaje impresionante de Costa Rica. Al llegar a mi destino, no encontré habitación en el Hotel Turrialba. Me registraron para el día siguiente y me enviaron a otro hotel cruzando la calle de un señor jamaicano. El lugar resultó deprimente, cucarachas caminando por toda la habitación y encima de la cama, pero como estaba cansado y soñoliento, pude descansar toda la noche. Al amanecer, siendo las 4:30 de la mañana, me pasé para el otro hotel. Después de desayunar, como siempre en la Castellana, me dirigí a la zona de parqueo de los taxis para, de acuerdo con la agenda establecida, iría por una exploración por la zona de Alto Varas, lugar que ya había determinado en el mapa. Se encontraría el centro energético de primer orden, al encontrar en el mismo centro del Triángulo Sagrado más de 40 taxis en fila esperando por clientes, y dirigiéndome al más cercano, le pregunto al taxista si conoce la zona, a lo que contesta que él vive en el lugar desde hace mucho tiempo. Tomé el taxi con Efrén Rojas, nombre del taxista, y le comuniqué que iría en exploración por la zona por alrededor de 2 horas. Al mismo tiempo le pregunto si conoce a alguien que rente alguna casa pequeña por meses o una habitación con baño en alguna casa, a lo que me contesta que él está terminando una para una de sus hijas en la misma finca. Además posee en su casa una habitación con baño que pudiera rentarme, la cual usó la gringa por 10 meses. Hicimos un paro en su casa, me brindaron fruta, café con leche y pan de maíz y queso de Turrialba. Proseguimos viaje y al pasar por una capilla paré para saludar, resultando ser Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la patrona del poblado, que celebra su día el 27 de junio. Con mapa y brújula en mano, seguimos explorando la zona, llegando a la entronca del camino que cambia rumbo oeste en la finca del Alemán. Jueves, solsticio de verano. Salí con Efrén en su carro particular hacia Alto Varas a las 10 de la mañana. Recorrimos la zona hasta el lugar indicado en el mapa, lo más cercano al centro triangular. Me acerqué a 200 metros del centro, un promontorio de hierba blanca que la mayor parte de las veces está seca. Según Efrén, la hierba está tan alta que me cubría hasta los hombros, no pudiendo seguir y regresando. Exploré una casa abandonada donde se guarece el ganado por el sol, tal vez por la radioactividad del lugar. Minutos para las 12 me situé en una piedra diorita negra de aproximadamente 2 metros de diámetro, orientando
orientando en el centro del mapa de la zona para enviar paz, amor, libertad, salud y comprensión entre gobernantes y gobernados a todo el continente y a través de las 18 proyecciones de línea energética que se reúnen en ese lugar. Encontré debajo lo que me pareció cagada de pájaro, pero resultó ser fósforo vivo. En ese lugar, siendo una finca ganadera, no se usa abono químico alguno. En los alrededores usan abono orgánico de los heces del ganado. Triángulo de las 3T. Este triángulo, en el petroglifo de la zona, hecho por aborígenes y hoy en el Museo Nacional en San José, al haberlo replanteado en el terreno y mapa correspondiente, mide entre vértices 27 kilómetros, siendo por tanto equilátero. El vértice oriental corresponde al volcán Turrialba, asiento de piedras de horita negra teniendo polaridad negativa, y los aborígenes grabaron en esa zona espirales contrarias a la aguja del reloj, por tanto negativa. El vértice occidental es 3X, finca con yacimientos cristalinos, por tanto polaridad positiva y marcado por los aborígenes con espirales a la derecha, indicadora de polaridad positiva. El otro vértice al sur en Tucurrique, lugar donde se encuentra el petroglifo con espirales en ambas direcciones, indicando polaridad neutral. Tenemos las condiciones siguientes: las dos polaridades unidas por los ríos Reventazón y Pacuare, siendo el agua buen conductor energético. Esta ha sido la información exotérica. La fuente de información esotérica nos dice que en el centro de la cruz en plata nos muestra la conexión mediante el hilo de plata a la escalera de Jacob, el creador, el alma, el intelecto. La cruz externa en cobre, el espíritu terrenal, Gaia, fecundada por la energía cósmica positiva. Proseguimos con el cuarto viaje a Turrialba. A pesar de estar más tiempo en este viaje, las inclemencias del tiempo, la mayor parte de los días, y pude hacer más que de la agenda que había trazado. Llovió todo el tiempo como nunca visto, testimonios dados por los locales. En los pocos días trabajé lo suficiente para cumplir todo lo planeado. Solo me faltó llegar al centro cósmico. Pude trabajar con el detector de radioactividad en un random line poligonal abierta, partiendo desde el entronque de la residencia del alemán y rodeando el centro energético en espiral hasta acercarme a una distancia de 300 metros. La radioactividad resultó casi normal, solo centésimas en rayos gamma, fijos en tierra, pero en la atmósfera, ráfagas rápidas de 400 puntos en la escala Tesla, pero tan rápido que no ofrecen peligro alguno, atribuyéndolo a la actividad del volcán. Esto me evitó un trabajo mayor y me ahorró algún dinero. Anormalidades encontradas. El sentido de desorientación propio de centro energético, así como la sensación de estar en estado alfa sin proponérmelo. La refracción de la luz al tomar fotos a la colina Esmeralda, desviando la visual desde el oeste y el norte. Observamos el mismo fondo al reflejarse como en un espejo una columna cósmica al centro de dicha colina. Observando hacia el abismo, donde se encuentra la colina, un hombre a caballo, para llegar a donde nos encontramos, en rodeo a la colina, tardó solamente unos minutos, cuando en realidad necesitaría media hora. El montero es trabajador de la hacienda Isabel, donde nos encontramos. Efrén y yo observamos unos monos cariblancos. Yo conté 5 y ellos contaron más, todos negros con tan solo la cara, manos y botas blancas, y midiendo unos 5 pies de estatura, sin cola y caminando erguidos como humanos. Si no fuera por la cabeza pequeña y estrecho de hombro y manos largas, parecerían humanoides. Se acercaron caminando unos 50 metros, emitían sonidos de risa y uno de ellos apuntaba con el índice al montero a caballo y, como lo practican nuestros sordomudos, indicaba con su mano hombre a caballo, y todos reían. Después, señalando para nosotros, hacían señales de desvestirse y haciendo con la cabeza el signo de afirmación. Y a continuación, con su dedo índice dirigido hacia sí, decía con la cabeza no. Y todos se reían de nosotros, como pensando que nosotros lucíamos ridículos a ellos al usar ropa.
Existe una leyenda entre los aborígenes que cuando un mono cariblanco hace presencia a alguien, le sucede algo grande o muere de picadas de serpiente. Vimos no solo uno, yo por lo menos 5 y no ha sucedido nada. Al preguntarle al montero por qué la colina está cercada con tantos pelos de alambre, me contesta que la corporación tomó esa decisión por las multitudes reunidas en la noche haciendo vigilia a pesar de haber cerrado el camino. El público continuaba entrando entonces a pie hasta la colina. Yo pensé era un privilegio al encontrar el lugar buscado por toda mi vida y resultó que ya se me habían adelantado. Ellos también habían canalizado esta información esotérica divina. Una noche despierto para ir al baño y veo reflejado en la cocina una luz azulada del tamaño de una naranja. Busco el origen de dicha luz y no la encuentro. Las luces todas apagadas y a pesar de estar en luna nueva, el firmamento y todo el panorama se veía iluminado. Oteé por todas partes y no encontré respuesta alguna. Era como un foco luminoso, fosforescente y todo en silencio. Al rato los perros comenzaron a ladrar por varios minutos. Cumplí mi promesa a la Virgen del Socorro de llevar medallas de oro de ella como patrona que es de toda la zona, así como crayolas y libros de colorear a todos los niños de Alto Vara. Continuamos con el quinto viaje a Turrialba, marzo del 2008. De los 6 puntos en la agenda para este viaje quedaron pendientes 2. Primero, exploración, visuales, croquis y proyecto de la casona. Segundo, meditación en equinoccio de primavera en dicho lugar. Estos 2 puntos no fueron posibles cumplirlos por no llegar a un acuerdo de compra de la propiedad con el dueño señor Marvin Camacho, el cual se negó a la venta de la misma. Respecto al resto de los demás puntos fueron cumplidos a cabalidad. Terminado el levantamiento geofísico pendiente alrededor de la colina Esmeralda, dentro de la hacienda Isabel, todo fue positivo. Se solicitó el permiso a la corporación de dicha propiedad antes mencionada, concediéndonos autorización de acceso a la misma en todo momento. Contacté al profesor Camacho y a pesar de su negativa a la venta, sí accedió a renta con una primera opción a compra. Visité al señor Marvin el primer sábado en su finca, a solo 100 metros de la finca de Roja donde yo me hospedo. Fue una sorpresa al entrar en su santuario. Incienso, velas como único alumbrado, vino exclusivo y reconocí a un ser extraordinario, músico, poeta y místico. El primer compositor de Costa Rica en música clásica, director de la Orquesta Sinfónica, profesor de música en 2 universidades. Me obsequió con su CD aniversario de la Sinfónica y estreno de su Sinfonía número 2 Humanidades, un DVD de la presentación de su libro de poemas Amor y Deseo, así como una copia del mismo. Completo dominio en las mantras. Me comunicó su proyecto para la casona, Academia Conservatorio de Música para jóvenes de bajos recursos y anfiteatro para conciertos. Entregué medallas y oraciones de la Virgen del Socorro a la Señora de Roja para repartirlas en la capilla el día que se conmemora el día de su patronato. Recibí testimonio del señor Marvin cómo es que llegó a Alto Vara por avistamiento de luces, esferas fosforescentes en movimiento vertical, propio de centros energéticos. A las 2:20 de la madrugada del tercer día, tuve un avistamiento de esferas, pero variando en color de las de Capillas del Monte en Argentina. La dirección fue de sur a norte. Yo esperaba en dirección contraria, por tratarse de un centro de primer orden. Incertidumbre de nuevo. Durante la meditación del equinoccio de primavera, no en la casona, sino a 1 kilómetro de distancia, visión en estado alfa de un peregrinaje por el abismo alrededor de la colina Verde Jave. Frente y a 200 metros de la casona. En dirección sur-norte, una muchedumbre de seres raros y transportando sarcófagos de cristal y en su interior cadáveres o momias con mucho oro y piedras. El último día, en domingo, exploré la calzada Casagra que va desde el monumento El Guayabo hasta la Zoila, 3,5 kilómetros de longitud y 7 metros de ancho, todo de piedra y alcantarillado a ambos lados.
recogí 4 piedras de muestra de un mismo lugar y las 4 diferentes: calcita, diorita, andonita y serpentina. Algunas de lugares remotos. Esta calzada pasa frente a la casona y cruza a través del camino principal del poblado de Alto Vara y a solo unos pocos metros de la finca roja donde me hospedo. La Semana Mayor resultó ser distinta a la conocida. El Vía Crucis en la noche, saliendo de la iglesia, recorriendo las estaciones con representaciones en vivo y regresando al lugar de origen. El viernes, en la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Alto Varas, dirigida por misioneras capuchinas, celebraron el ritual de los 4 elementos. Impresionante. Conclusión. Este viaje fue muy positivo a pesar de algunos contratiempos. La vagancia o la flojera en todo momento y que hubiera podido aprovechar más el tiempo. La interposición de la luna llena el 22 de marzo a las 2:22 de la madrugada al sistema arturiano. Bloqueó la energía cósmica extragaláctica en nuestro planeta, fenómeno que ocurre cada 2000 años. Lo positivo fue el concluir el estudio geofísico, resultando todo positivo. La indecisión de determinar el centro de la colina Verde Jade en la hacienda Isabel o la casona a solo 300 metros de distancia como centro energético. Desvaneció el determinar un pequeño triángulo de esta misma distancia y a un tercer vértice en la misma cuota de los 666 codos sagrados. Y encontrándose el centro no en las alturas, sino en el abismo que existe entre ellos, de más de 200 metros de profundidad. Y ahora confirmo el tercer mensaje que el aguachamán de los Cabécares en Tucurrique durante el festival del Pejivalle, que me dijo: el lugar está tan cerca de la selva que no se ven los árboles. Yo buscaba una cueva, una gruta que no existen en todos los alrededores, pero sí este gran abismo que desde ese lugar más profundo es imposible ver árbol alguno alrededor. Continuamos con el 6º viaje a Turrialba, junio y julio del 2008. Realicé el viaje esta vez sin contratiempo alguno hasta Alto Vara. El primer viernes, el cierre de contrato de renta en la casona, tuve que ir a San José para adquirir un péndulo. Adquirí uno en una casa china de cristal cuarzo clear de 9 lados y 9 ventanas, muy exclusivo. El sábado subí a la casona y con la ayuda de un peón de William y Efren hicimos una brecha a lo largo del lindero norte para el futuro driveway. Localicé la situación de la gran piedra en el plano que me fue entregado el día anterior y resultó ubicarse en el mismo centro de la finca. Se limpiaron algo las ruinas y el agua no apareció. Los indicadores, tanto las varillas de cobre como el péndulo, solo indicaron el pequeño manantial en la parte baja del terreno. Al momento pasa por el camino el dueño de la finca colindante. A los pocos minutos salgo con Efren para contactarlo. Al fin lo localizamos y me comunicó que el agua él la había cortado, ya que los manantiales se encontraban en su territorio, así como el tanque y tubería, ya abandonados y deteriorados. Pero accedió a cederme el agua siempre y cuando reparara el tanque y las tuberías. El lunes siguiente bajé a Turrialba y saqué copias del plano y contratos. Estudiando el plano encontré cómo la geometría sagrada fue practicada una vez más en esta zona. Cuando haga el replanteo en el día de mañana viernes, daré testimonio cómo fue practicada la misma por los maestros guías. Visité la finca 3X para realizar el replanteo triangular de acuerdo al plano topográfico. Llegamos al entronque de San Matías rumbo este y a 1 kilómetro más o menos localizamos el vértice. Bajé y con ayuda de las varillas me fue indicando el lugar más energetizado y resultó en una colina al otro lado del camino, donde se encuentran las construcciones de la finca ganadera.
Entramos a pedir permiso para pasar. No encontramos a nadie en ninguna de las dos viviendas. Al bajar de regreso al carro venían dos monteros, uno de ellos el encargado de la finca. Nos dio el número telefónico del dueño para llamarlo y resultó ser nada menos que el abogado de Efraín. Al obtener el permiso comenzamos el replanteo y al terminar practicamos ejercicios respiratorios y nos energetizamos al máximo. Al pasar frente a la entrada de la finca noté una piedra diorita de forma circular. Al acercarme resultó ser un petroglifo muy bien conservado y se notaban dos espirales positivas. Lo medí teniendo medio metro de alto por 1 metro de ancho y largo, correspondiendo a 1 y 2 codos sagrados. En ese momento me propuse regresar lo antes posible para fotografiarlo. En el regreso, al pasar por Turrialba, bajamos a saludar y agradecer al propietario de la finca 3X, el licenciado Luis Carlos Jiménez. Le comuniqué el valor del petroglifo por su posición marcadora. Me comunicó que su padre, recientemente fallecido, le dijo alguna vez que esa piedra siempre estuvo en la finca y que la bajó para tenerlo más cerca de la casa para mayor protección, pero no le comunicó el lugar del hallazgo, a lo que yo contesté con la situación indicada y determinando el vértice replanteado. Me invitó a un almuerzo para testimoniar más acerca de la zona. A los 2 días regresé a 3X, limpié con cepillo suave la piedra, le hice 8 o 10 exposiciones. Cuando aparecieron los monteros y el mayoral, me comunicó y ofreció un petroglifo menor con una espiral y un tecaste de 3 patas que utilizaban los aborígenes para rayar yuca y maíz. Esto se encuentra en un lagunato cerca del centro. Les comuniqué que en mi próximo viaje en septiembre iría por ello. A continuación subí a la colina donde se encuentra el primer vértice del triángulo sagrado de las 3T y rectificar uno de los vértices del triángulo indicador, tomando algunas fotos y al final pronunciamos una oración de acción de gracias. El viernes 27 de junio partimos para la casona temprano en la mañana. Ya William estuvo limpiando en las ruinas del convento. Comenzamos buscando las tuberías, pero todo había sido removido cuando practicaron el vandalismo en la zona. Encontramos un septic tank junto a lo que fueron los servicios sanitarios. El replanteo a continuación fue rápido. Algún que otro contratiempo por lo brusco del terreno. Se dejó marcado el triángulo sagrado y al buscar el driveway de la edificación noté que la propiedad colindante había un corte en la colina denunciando el trazo del camino. Medí los 10 metros de ancho y descubro que dicha franja de terreno suma su área. Suma su área la misma cantidad que faltaba para el completo de los 10.000 metros, o sea, la hectárea. Recurrí al mapa del año 2003, donde hay una referencia o modificación en el año 2000. La Rulli S.A. en tiempos anteriores había expropiado a esta zona y privado de acceso de entrada a las edificaciones de la misma. Séptimo viaje a Turrialba. Todo el viaje estuvo sin problemas. Resolví la toma de agua, obteniéndola del lugar más cercano, de la propiedad colindante. Se reparó el tanque, tapa y se llevaron 200 metros de PVC hasta la piscina. Se limpió la misma y las ruinas de los alrededores y levantando el croquis del área. Se sembraron 3 ceibos, 5 cortés, 5 joches, 5 robles, 3 cenízaros, 3 gavilán y 3 llamas del bosque, haciendo un total de 27 palos. Se les protegió con un círculo metálico y se fumigaron y abonaron. El tiempo estuvo favorable en todo momento. Se quedó pendiente la triangulación replanteo a Tucurrique, no por favor tiempo, sino por economía. Los gastos para solucionar el problema del agua sobrepasó el estimado. Al regreso a San José adquirí un libro sobre flora precolombina con los informes sobre jardinería y frutales y la cual comenzaremos en la próxima jornada. Octavo viaje a Turrialba. Toda la agenda fue cumplida. Respecto a la triangulación, replanteo de Tucurrique, comunico que fue localizado el vértice en San Joaquín, en la intersección de Pejivalle y Tucurrique. Piedra negra pulida marcando el lugar indicado. El transporte fue resuelto. El Fren adquirió un Jeep 4x4 Suzuki del hermano y pagamos a partes iguales.
El funcionamiento de la piscina en la casona fue terminado, limpieza, derretido en el fondo y pintura. El puente de entrada se instalaron 5 cilindros de 1 metro de largo para el alcantarillado. El driveway fue trazado a todo lo largo del lindero norte. En cuanto a la reforestación precolombina, se sembraron dos guarumos, quedando solamente la siembra de los copales y arbustos de jardín, así como frutales. Para el próximo viaje en el equinoccio de primavera comenzaremos el proyecto. Localicé semillas de coyol. Queda también pendiente la visita a Grano de Oro para contacto con aborígenes relacionados con la construcción de la Casa Cósmica Talamanqueña. Hice muy buenos contactos que me informaron sobre fenómenos paranormales en la zona, así como varias leyendas. El Bochinche, centro energético, el Gallito de Oro Cantor, las esferas luminosas, avistamientos de ovnis, nidos de serpientes en el Bochinche, etc. Adquirí un mapa geológico del país donde pude confirmar el triángulo sagrado de las 3T coincide con afloramiento de la era del Paleógeno, 40 millones de años. Recogí muestras así como meteoritos caídos en el Eoceno que fueron los destructores de los dinosaurios. 9º viaje a Turrialba, marzo 18 al 25 del 2009. Me fue imposible cumplir la agenda por problemas de salud. Cirugía cardiovascular, 4 bypass en arteria. El ritual del equinoccio de primavera, así como el replanteo y marcamiento en el volcán Turrialba, con lo cual quedó cerrado el triángulo sagrado de las 3T, volcán Turrialba, Tresequi y Tucurrique. Esta vez me hospedé en la ciudad de Turrialba en el Hotel Guacovia. El día 21 de marzo, equinoccio de primavera, y aún convaleciente de la cirugía, me propuse cumplir la misión e hice el peregrinaje, visitando los 3 vértices, en un Jeep 4x4 y al final del camino al volcán, por estar en malas condiciones, hacía paradas a menudo para chequear la presión y las pulsaciones. Marqué el triángulo en el mirador, al pie del cráter principal activo, como es costumbre con varillas de cobre, las direcciones y formando ángulos con los 2 vértices restantes, Tucurrique y Tresequi. La visibilidad fue casi cero por la nube de humo y ceniza del volcán. Se hizo un ritual bellísimo, me acompañaron María, que vive actualmente en North Carolina, Efraín padre, Efraín hijo, el nietecito, Brian, My Lady, hija también de Efraín, y una pareja de recién casados uruguayos, haciendo un total de 8, habiendo terminado en esta forma el replanteo del centro energético de Centroamérica y España. Explícanos, Tulio, ¿qué significa este mapa nuevamente, por favor? Bueno, este es el mapa, este es parte de Costa Rica. Esta es la zona de trabajo que yo tuve aquí en los alrededores de Turrialba. Turrialba está aquí, en este vértice del triángulo. Ya. Aquí en esta zona, digo aquí. Turrialba, Está sí. aquí, Sí, está sí, aquí. sí. Está casi al centro del triángulo. Correcto, sí. Sí. Aquí tenemos el vértice 3X. Este lugar de 3X es el que me fueron indicando donde iba a ser, donde yo creía que iba a ser el centro energético, el centro de primer orden de Centroamérica y el Caribe, aquí en 3X. Correcto. Pero ya aquí tuve ya entonces indecisión porque apareció Pilón de Azúcar al lado y apareció también un centro ecológico aquí del Guayabo que tenía mucho interés. Entonces ya yo tuve la incertidumbre si sería 3X, si sería el Pilón de Azúcar, que es el Pilón de Azúcar es un obelisco natural con 3 ceibos en la cumbre y muy impresionante. Está en el mismo centro del valle del río Reventazón. El río Reventazón va todo esto por aquí, ¿ve? Atraviesa el triángulo por un costado, por aquí, con esta zona de aquí. Entonces aquí tenemos el volcán Turrialba, que es el otro centro, es el otro vértice del triángulo. Y aquí tenemos al sur a Tucurrique, que entonces resultó, para más abreviarlo, Tucurrique es como diríamos el municipio.
el municipio. Y entonces en el barrio San Joaquín, aquí en este vértice de aquí, fue donde resultó el otro vértice. O sea que tenemos Tresequi, Tucurrique y el volcán Turrialba. En el centro tenemos aquí, que luego resultó ser Alto Vara, como yo lo expliqué anteriormente. Y aquí tenemos el centro de Alto Vara, el poblado de Alto Vara, y entonces la Casona. La Casona es un convento, ya lo que quedan son las ruinas de un convento, Sí. las ruinas de un convento católico que hubo en este lugar. Donde en el mismo centro de la finca hay una piedra negra, de orita negra, que está trazado con todo orientada y además tiene trazado de líneas de norte, sur y este y oeste. Ok. Aquí, en el centro. Grabando. Este es el mismo triángulo que ya expliqué anteriormente, pero allá es la situación en todo el mapa de todo Costa Rica, y aquí lo tenemos ya en lo que es el cantón de Tucurrique, Turrialba. Tucurrique está aquí abajo, y Turrialba está aquí. Esta es la ciudad de Turrialba. Ya. Sigue. Aquí tenemos el vértice más al este, que es 3X. Claro. 3X. Aquí está Pilón de Azúcar, el que me causó incertidumbre, que no hallaba entonces dónde encontrar si el centro estaba aquí o estaba aquí. Aquí está el Guayabo, el Parque El Guayabo está aquí, en esta zona de aquí. ¿Sí? Ya. Acá está el volcán Turrialba, está la intersección de las dos líneas, se interceden aquí ya fuera del mapa. Y aquí al sur está Tucurrique. ¿Cómo se llama el sur? Aquí este lugar se llama San Joaquín, Aquí. el poblado de San Joaquín. Es un poblado ya moderno, reciente. Ok. ¿Así? Era la distancia. La distancia que hay son 27 kilómetros de vértice a vértice, formando un triángulo, como veo, un triángulo equilátero, por tres lados iguales, y aquí ángulo, los tres ángulos iguales. ¿Y el Son centro? muchas coincidencias. ¿El centro cuál es? El centro está aquí. El centro está aquí en un lugar que se llama Alto Vara. Alto Vara. Alto Vara o Alto Varal. Antiguamente Alto Varal, ahora actualmente es Alto Vara, aquí. Sí. Esta es la misma carretera que va al Parque El Guayabo. Aquí pasa la carretera por aquí, por San Martín, y en San Martín hay un desvío para subir a Alto Vara. Hoy solamente una milla y media de San Martín por camino. Por aquí tenemos carretera asfaltada hasta el Parque El Guayabo, y entonces del entronque a Alto Vara es nada más que cuestiones de una milla y cuarto. Bien, ok. Sí. Aquí vemos un mapa de la ciudad de Miami y Miami Beach. Y aquí vemos superpuestos los puntos. En el centro está la casa de Tulio con su pirámide. Aquí está la desembocadura del río en Miami y hacia la bahía, hacia el mar, y el círculo de los indígenas tequesta, el círculo tradicional. Y aquí están los otros puntos equidistantes
al centro, que es la casa de Tulio. Todos puntos que estaban en la intemperie y que los indígenas que estábamos en esa época, yo marchando con ellos y estaban acá y todo, reconocieron como puntos importantes. Entonces fuimos a cada uno de estos lugares, hicimos una ceremonia rezando y ofreciendo tabaco y oraciones a cada uno de estos lugares. Vinieron personas que han tenido visiones y todo, diferentes tribus, pero sobre todo los indios Sioux y otros. Han pasado 21 años y este círculo que vieron en la filmación anterior tendría que haber estado mostrando sus características al público, pero lo taparon con tierra y han pasado 21 años y no lo han exhibido.